No me digas. Café con sabor amargo. Y lo otro es sobre el metro y también el otro transporte público, los microbuses, los camiones. No, justamente no hay la necesidad de reducirlo porque sería adverso. Retomo sobre cuál es la lógica de la medida de seguridad sanitaria. Si nos enfocamos a la población económicamente activa, en México la población económicamente activa está formada por cerca de 57 millones de personas. La medida de seguridad sanitaria está destinada a temporalmente suspender la actividad laboral en todos los sectores público, social y privado, porque eso lo que va a resultar es en que no exista la demanda de personas en el espacio público, en el transporte, en el trabajo y cualquier punto intermedio entre la casa y el trabajo. Si en un momento dado redujéramos la disponibilidad de transporte, esto sería adverso, porque lo que llevaría es a que se conglomerara más las personas en la parada del camión, que estaría atiborrada, en el andén del metro, que estaría aún más atiborrada de lo que suele estar. Entonces, no se considera que esto sea una medida útil, seguirá operando de manera normal. Lo importante es reducir la afluencia hacia el metro y no reducir el funcionamiento del metro. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada jueves con el ingeniero David Alpizar. Ingeniero, gracias por estar. 10 de mañana, todos los jueves puntualmente estamos con nuestro café. Muchos temas en la semana, Inge, mucha información. ¿Qué pasa con este coronavirus? ¿Qué ha aumentado? ¿Qué no ha aumentado? ¿Que estamos bien? ¿Que realmente cómo está la situación? ¿Es un éxito o no es éxito el combate? ¿Qué ha pasado? Y es por eso que la verdad me da mucho gusto tenerte nuevamente, ingeniero. Claro que sí, Gerardo. Muy buenos días a todos, especialmente a aquellos que nos hacen el favor de vernos y oírnos cada semana. Pues como tú bien dices, pues tratando siempre de traer temas de actualidad que sabemos que generan controversia, porque pues en todos los aspectos pues hay gente a favor y hay gente en contra. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer un trabajo de investigación y ponemos pues al servicio de los que nos escuchan los puntos que logramos encontrar, pues para que cada quien ponga las cosas en contexto y se genere su propia opinión, ¿no? Porque pues al final de cuentas no es nuestra labor tratar de influir en la opinión de nadie, simplemente poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Pues como tú dices, cada jueves aquí estamos. No, pero además el tema, el video que vimos es referente realmente qué pasa al transporte. Desde hace ya 2 semanas ha aumentado más las críticas, las opiniones referente que qué está pasando con el transporte a nivel nacional e incluso especialmente aquí en Yucatán, que no hay una estrategia, que hemos dicho que el transporte es una fuente tremenda de contaminación, donde realmente por más que la gente dice que no guarda su sana distancia, pero ¿cómo le puedes echar tú la culpa a la gente de que no pueda guardar su sana distancia cuando realmente hay pocos camiones? La gente tiene que esperar más de 1 hora para subirse en un camión, ingeniero, y eso, quieras o no, complica toda la situación de transporte en el estado, Inge. Sí, definitivamente, pues ese es un tema, ¿no? Sin embargo, Gerardo, si me permites, antes de que lleguemos a la cuestión del transporte, que de hecho, pues empezamos con un video del controvertido doctor López-Gatell, donde habla precisamente de lo que ellos recomiendan como gobierno federal en relación al transporte, que como podemos ver, se contrapone mucho a lo que está sucediendo en Yucatán. Pero bueno, vamos a ver, permíteme algo hice. Ok, Sí, perdón. ahora sí. Es que me salí por un momento sin querer. Pero Sí, bueno, adelante. yo lo que quiero primero es, fíjate,
bueno, como ingeniero, pues yo soy un fanático de los números, ¿no? O sea, a mí los números me dicen mucho, ¿no? Y a veces, pues, yo veo que los números no se usan de manera correcta. Efectivamente, cuando Y lo ciertas otro es sobre el metro y también el transporte, ya sean políticas o personales, los quieren camiones. interpretar los números a su manera, pues pueden sacar ciertas conclusiones que aparentemente pudieran verse como válidas, ¿no? Y voy a ir rápidamente al primer punto, en donde tenemos que México, pues es el tercer país con mayor número de muertes. Entonces ya rebasamos los 53,000 muertes. Bueno, es más, a lo mejor ya pasamos de 54,000. Así es. Porque pues estos números que tengo yo son de 2, 3 días pasados. Pero bueno, estamos en el tercer lugar, ¿no? Y entonces eso ha hecho decir que México ha fallado con respecto a la estrategia de cómo combatir al coronavirus. Y pues como estos son números nacionales, pues prácticamente se saca la conclusión de que el gobierno federal ha fallado en su estrategia, ¿no? Y bueno, en lo personal, y tú como médico lo sabes, que la incidencia de una enfermedad no se mide en números absolutos, sino se mide en números relativos, ¿no? O sea, en el sentido de que si bien México está en el tercer lugar en números absolutos, con más de 54,000 muertes, realmente en la tabla de porcentajes, que es como realmente se mide el impacto de una enfermedad, pues estamos en el lugar 14, o sea, con un número que es de 272, a lo mejor ahorita un poquito más de 273 muertos por cada 100,000 habitantes, que es la forma de medir realmente el impacto de una enfermedad, ¿no? Y pues vemos que por encima de nosotros hay países que nosotros consideramos como ejemplos de primer mundo, ¿no? O sea, por no decir Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia, Estados Unidos, los Países Bajos, Irlanda y bueno, y algunos otros países latinoamericanos, ¿no? De todas maneras, estos números aún todavía no son concluyentes para decir que nos está yendo bien, porque bueno, hay que meterse más a analizar otros factores. Y es ahí donde yo me meto a los factores. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes, en una guerra te va en función de qué tan bien armado estés, ¿no? O sea, y esto es una guerra y nos agarró a muchos aspectos mal parados. Y yo me he estado buscando algunas cuestiones y creo que llegué a encontrar algo que para mí es fundamental y que de hecho inclusive explica por qué a Estados Unidos le ha ido tan mal cuando realmente Estados Unidos es para nosotros una especie de ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Pues bien, pero rápidamente te digo los factores que hemos encontrado. Somos el segundo lugar mundial en obesidad. Más del 33% de la población mexicana cae en no sobrepeso, obesidad. Y el sobrepeso nos vamos hasta los 60 y 70%. O sea que ahí tenemos un factor que de entrada no nos favorecía. El segundo problema es el de la diabetes. De hecho, en la tabla, y creo que Fernando las está poniendo, estamos en el segundo lugar, pero prácticamente estamos en el primero. ¿Por qué? Porque tenemos el 15.2% de diabéticos en nuestra población adulta, solamente superados por Alemania con el 15.3%. O sea que ya tenemos allá dos factores muy, muy adversos para enfrentar el problema. Pero no acaba ahí la cuestión. Recordemos también que tenemos un 60% de economía informal y esa economía informal son gente que no ha podido hacer ningún tipo de cuarentena porque pues no tienen otra opción más que salir a las calles a buscar el pan nuestro de cada día porque de otra forma al día siguiente ya no comen, ¿verdad? O sea, son factores demográficos, sociopolíticos, socioeconómicos que de hecho
nos pusieron de entrada en una posición muy difícil. Pero también encontré un dato que para mí creo que nadie lo ha mencionado, que yo creo que es ahí donde está lo fundamental, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿y cómo Japón? Japón tiene la misma población que México y sin embargo ellos no tienen el número de muertes que ha habido en México. Y es ahí donde llegamos a los dos factores fundamentales que yo creo. El primero que nadie ha nombrado es el número de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Encontré una tabla muy interesante en donde se puede ver que Japón es el segundo país con mayor número de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, con 13.4 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Y nos preguntamos, ¿dónde está México? Pues México, estamos nada más ni nada menos que en el honroso lugar 125, que es la siguiente gráfica que está allá, con solamente 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Y el problema no es solamente decir que son muy pocas las camas, sino que tú sabes que como médico, toda la infraestructura médica y hospitalaria se mide en el número de camas. O sea, en función del número de camas disponibles, es el número de médicos, enfermeras y auxiliares que tiene la institución. Y entonces, curiosamente, estamos, como te digo, en el lugar 125, con solamente 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Y allá la diferencia con Japón, que tiene más de 13.4 camas por cada 1,000 habitantes. Y esa tabla yo creo que es fundamental. Y ahí es donde yo encontré la debilidad de los Estados Unidos, porque nosotros quisiéramos pensar que Estados Unidos, como decimos, siempre ha sido un ejemplo, pero no. Resulta que en la cuestión hospitalaria, Estados Unidos no anda muy bien tampoco. A pesar de que siempre la gente de acá, los que tienen dinero, van y se atienden en Estados Unidos. A lo mejor la calidad es buena, pero la cantidad no ha resultado suficiente. Y nos vemos que Estados Unidos, lastimosamente, está en el lugar 76, cuando uno hubiese esperado ver a Estados Unidos entre los 10 primeros, por lo menos, ¿no? Con solamente 2.9 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Ahí está la situación. O sea, el problema ha sido básicamente la capacidad de reacción contra el problema, más los agravantes que hemos encontrado. Y ahora sí, pues vamos al tema final del transporte. Oye, Inge, pero acá hay un tema importante, un punto importante. El problema es que la autoridad federal, seamos claros, no ha sabido nunca lograr llegar a la gente porque han estado mintiendo siempre. Cuando Gatell te dice la curva está aplanada y en mayo ya se acabó. Oye, espérate, no me equivoqué, creo que va a ser en abril. O sea, oye, espérate, ¿dónde está por parte de la Autoridad Federal de Salud que hablen claro, que hablen definitivamente de frente a la gente y no mienta, ingeniero? Cuando tú dices, oye, no uso cubrebocas porque no funciona, no me voy a poner mi cubrebocas porque moralmente él es una fuerza moral. Entonces, esas son, no digo la palabra, dije, pero entonces, si tu presidente está con esas babosadas, yo como ciudadano, ¿cómo voy a creer que hay realmente una epidemia, que se está muriendo la gente, que son más de 53,000, y simplemente sonríes porque la vida es hermosa y te pones a leer poemas como Gatell? Esa es la bronca. ¿Cómo te puedo creer a ti, doctor Muerte? ¿Cómo yo te puedo creer cuando sirves al amo y no sirves a la sociedad? Así de claro, Inge, y como médico lo digo, no puede ser que yo como médico me quede callado cuando veo que hace estupideces Gatell, cuando dice una sarta de estupideces, cuando no hay un programa de acompañamiento
con la ciudadanía, que te vale gorro, que cada día solamente te pasa a justificar tus errores, Inge. Ese es el problema, Inge. Para mí, ese es uno de los problemas. Mira, yo honestamente te digo, o sea, yo en estos casos, yo quisiera separar un poco la política de lo que es el análisis estadístico de la situación. Efectivamente, en lo político ha habido mucho tipo de manejos y efectivamente no podemos negar que el presidente en ese sentido es criticado y con razón es criticado porque él mismo ha estado de alguna manera dando un mensaje contrario a lo que dice la norma. Y es precisamente lo que vamos a ver. En general, casi todos los gobernantes han dado una serie de mensajes erróneos y en el mejor de los casos, sin querer justificar a nadie, pues yo creo que lo tratan de hacer para no alarmar a la gente más de la cuenta, porque finalmente sabemos que el miedo, el pánico en estos tipos de situaciones son contraproducentes, pero no los justifico. Que si el presidente debía usar cubrebocas, yo pienso que no le cuesta nada hacerlo y lo debería de hacer. ¿Por qué? Porque se parece, o sea, ya parece una terquedad de su parte no querer usarlo, aunque cuando no le queda más remedio, cuando por ejemplo se tiene que subir un avión, pues también ya sería el colmo de los excesos que en el avión no se quisiera poner el tapabocas. Bueno, ¿no? Recuerda que cuando se sube en el avión y se pone cubrebocas, se pone cubrebocas, es porque ya la corrupción ya no hay en México. Ya, o sea, solo se vuelo de una hora y media en avión, la corrupción desaparece en México, aterriza y la corrupción sigue en México. Entonces, sí, no se entiende esos mensajes. No, eso, bueno, la personalidad de López Obrador va a ser un tema que se va a hablar por décadas, y si no, a lo mejor hasta por siglos, ¿no? O sea, lo hemos dicho en muchos aspectos, parece un tipo necio, un tipo terco, y que dice muchos contrasentidos. Definitivamente no podemos decir que todo lo que dice suena muy coherente. O sea, que no puedo explicarme yo qué tiene que ver la corrupción con el uso del cubrebocas. O sea, realmente no tiene ninguna correlación, no hay forma de decir que eso pues puede ser algo cierto, ¿no? O sea, pero bueno, como te he dicho, a mí se me hace que López Obrador, además es un tipo un tanto, ¿cómo te diré? Insidioso, ¿no? Dice esas cosas por molestar tal vez más a sus contrincantes y confiando mucho en el apoyo popular que tiene. Y entonces él cree... Disculpa, aparte, tú lo has dicho, eres tan hábil que le da a los opositores carnita para que hablen de él y su mal gobierno y todos los errores que se están cometiendo pasen desapercibidos. Bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay quien lo ve como una virtud política, la forma en cómo él desvía la atención a sus opositores con cualquier tontería, ¿no? O sea, se ponen a pelear más esa tontería que los aspectos realmente importantes, ¿no? Entonces, pues uno llega a pensar que a lo mejor es hasta una estrategia de él, como te digo, primero confiando en el apoyo popular que él siente que aún tiene, y por el otro lado, pues ve que los otros caen. Entonces dice, pues si los otros caen, pues le sigo tirando anzuelos ficticios, ¿no? O sea, pues mientras sigan cayendo, pues allá ellos, ¿no? Pero sí, obviamente quienes analizamos, no podemos decir que el presidente en todos los aspectos dice cosas coherentes. Sí, la verdad dice, prácticamente podemos decir que dice muchas incoherencias. Pero bueno, peor los que caen en esas incoherencias, ¿no? O sea, es lo que te digo, ¿quién tiene la culpa? ¿El que tira el anzuelo o el que lo muerde? O sea, bueno, en cierta forma las dos cosas pues habría que analizarlas, ¿no? Pero volviendo al tema de la pandemia, déjame decirte que desde mi punto de vista analítico y con los números que veo, yo te podría decir algo. Si eres muy creyente, podemos decir que Dios ha sido benévolo con México.
dadas las circunstancias. Y si no eres creyente, pues vamos a tener que buscar alguna explicación científica. A lo mejor, a pesar de todo, no estamos tan vulnerables. A lo mejor por tanta tierra que la gente ha comido durante mucho tiempo, pues tienen sistemas inmunológicos fortalecidos, tal vez. Porque si no, dadas las circunstancias y los nada honrosos lugares en los que nos encontramos en las estadísticas, y no ahorita, sino al principio del problema, era para que fuéramos el número 1 en muertes, o sea, realmente, tanto en lo absoluto como en lo relativo. ¿Cómo podemos sobrevivir cuando solamente tenemos 1.5 camas por cada 1,000 habitantes? Cuando vemos que los países verdaderamente desarrollados, el que menos tiene está arriba de 5, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones que dices, a la verdad, si quieren atacar por el lado político, yo diría, no usen la pandemia. O sea, busquen otros argumentos, porque verdaderamente la pandemia no parece ser argumento. Y en todo caso, bueno, también el presidente podría decir que muchas de estas cosas, pues él así las recibió, y que por el otro lado, pues ha hecho el mejor esfuerzo por corregirlo, pero no se ha podido porque el tiempo no lo ha permitido. Y ahí te pongo el caso de los hospitales en Yucatán. Tenemos los hospitales de Tecash y de Tikul, que durante 2 administraciones pasadas, tanto estatales como federales, no se pudieran concluir. Y hoy, pues bueno, por lo menos ya se concluyó el de Tecash y vemos que el de Tikul, pues está caminando. Y en su momento llegó el hospital temporal que se armó en Valladolid, que sabemos que vino por parte del ejército. O sea, todo esto son recursos federales. O sea, no podemos decir que no se ha tratado de hacer lo mejor posible, pero bueno, de todas maneras tienes que ver las cosas mucho desde el punto de partida, de dónde estábamos partiendo para saber hasta dónde podemos llegar. Yo por eso digo, o sea, a mí la pandemia hay que separarla del tema político, en la gran mayoría. Ahora, hay otros aspectos que también son importantes recalcar. Las disposiciones del combate a la pandemia, el gobierno federal se las dejó a los estados. Y la prueba está que los estados son los que manejan los semáforos, independientemente de lo que pueda decir la federación. Y al principio fue un pugilato, pero hoy ya tenemos una directriz clara en el sentido que dice, no, las disposiciones las da el estado. Y la muestra la tenemos nosotros aquí en Yucatán. Somos uno de los pocos estados donde hay ley seca. O sea, hasta broma nos hacen los campechanos y los quintanarroenses. O sea, de que nos están diciendo casi lero todos los días porque ellos no han llegado a esas medidas. Y es ahí donde uno se pregunta si realmente se han tomado las medidas importantes. Y eso nos lleva al tema del transporte. Porque si bien podemos decir que el transporte en México, en todo el país, es malo, tanto a nivel urbano como a nivel suburbano, es malo. En Mérida y en Yucatán probablemente somos de los peores. Y ahí es donde viene el contrasentido. ¿Por qué? Porque por eso pusimos el video de Gatell al principio, donde él dice, no, lo que hay que poner es más unidades. Hay que diluir el problema y es algo en lo cual nosotros hemos insistido. Pero aquí en Yucatán vemos que al contrario, todo es compresión, todo es comprimido. Se restringe el número de unidades, se restringen los horarios, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Todo es vía prohibición. Y lo único que hace es aglutinar más las cadenas de contagio. Yo no me explico, por ejemplo, ¿por qué no pueden abrir los bancos los sábados? Cuando normalmente muchos bancos abrían los sábados. Ahora no abren los sábados y trata de ir al banco un viernes. Es totalmente un contrasentido. O sea, lo que sí es criticable es que las medidas que se han tomado en Yucatán han sido todas de tipo restrictivo, en lugar
de ser medidas pensadas en función de la lógica, no de otra cosa. Si dices, bueno, lo que quiero es diluir el problema, tengo que aumentar mis variables, tiempo, espacio, tengo que aumentarlo. ¿Qué de malo tiene que los restaurantes vendan comida hasta las 11 o 12 de la noche? Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Ahorita se va a matar a la industria restaurantera. Y en otro sentido, pues también yo veía ayer un comunicado que sacaba la ProTuy, las agencias promotoras de turismo. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo. El presidente de esta organización, que la verdad, ahorita te digo el nombre, Carrillo. El señor Arturo Herrera Albertos, Luis Arturo Herrera Albertos, presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, en donde él le decía al gobernador, no nos mate, denos chance a los empresarios turísticos, permita que se abran los cenotes, las haciendas, algunas playas, los restaurantes para cenas, sitios arqueológicos. Bueno, a lo mejor muchas de esas cosas podemos decir que es mucho pedir, pero hay algunas cosas que hay que verlas en contexto. Ahí teníamos el caso de las marinas de servicios acuáticos. ¿Qué está pasando ahorita? Todos los dueños de las lanchas y yates se los están llevando a Cancún y a Cozumel o Isla Mujeres. Entonces, todo el negocio finalmente lo están haciendo allá. Cuando se pudo haber hecho acá, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es o todo o nada. Se abren las marinas, la gente abusa, sí, cierto, abusaron, pero no era para volverlas a cerrar del todo. Era para decir, bueno, vamos a prohibir que se estacionen en la playa, pero sí pueden salir siempre y cuando regresen a la marina, las embarcaciones. Entonces, tomando medidas, te digo, más sensatas, que no sean solamente blanco o negro, se pueden lograr cosas que de otra manera todos entendemos que ahorita la economía es un factor que ya prácticamente la gente está dispuesta a morir por coronavirus, pero no a morir de hambre. Entonces, hay que tomar todos esos tipos de cosas en cuenta. Y eso nos lleva al transporte de la ciudad de Mérida. Lo hemos dicho una y mil veces. ¿Qué pasa? Hay muchas controversias. Te dicen, no, es que los permisiones dicen, es que si meto más camiones voy a perder. Óyeme, alguien les decía, bueno, pues si ya no es negocio, déjalo y que vengan otros. O sea, ahorita es el momento donde las promesas de campaña se tienen que cumplir. Ahorita es cuando el gobernador se tiene que fajarse los pantalones y ponerse de tú a tú con los permisionarios del transporte y decirles, oigan, es por la ciudadanía, tienen que hacerlo, tienen que meter todos los camiones. Si ellos le dicen, bueno, es que no podemos porque entonces sí vamos a perder, bueno, vamos a sacar números, vamos a sacar cuentas y si hay que subir un poquito el subsidio, pues se sube, no va a ser permanente, pero mientras dura esta emergencia, algo se tiene que hacer, ¿no? O sea, no se puede. Volvemos al punto, si estamos deficitarios, y eso es lo que parte donde sí nos mienten los gobiernos, es lo que decía, ¿quién puede creer que tenemos capacidad hospitalaria suficiente cuando cada semana o cada segundo o tercer día vemos que una persona se muere en las afueras del hospital? No puede ser, nos están mintiendo, ahora sí nos están mintiendo con esa capacidad hospitalaria. Y a lo mejor están las camas, pero no hay los médicos. O sea, como que dice, no hay nada, porque pues un catre donde acostarse, pues en cualquier lado lo encuentras, ¿verdad? Pero si no hay médicos, no hay enfermeras, no hay personal de apoyo, pues simple y sencillamente no hay nada. Y nuestra capacidad hospitalaria, ya lo vimos, de por sí nació, bueno, no nació, estaba ya en una situación muy endeble. No creo que haya mejorado mucho en esos 3, 4 últimos meses, aunque se han hecho algunos paliativos, que si el siglo XXI,
que si el Hospital Temporal de Valladolid y todo, bueno, han sido cosas que han venido a ayudar. Imagínate cómo estaríamos si no hubiesen hecho esas cosas. Pero vuelvo al punto, el transporte. Ahí es donde está el problema. Y en las restricciones que no son lógicas. No van en ningún sentido lógico el hecho de la ley seca y el hecho. Había otra publicación que vimos en el Facebook en donde los empleados de los expendios de cerveza y licores le decían al gobernador en tono sarcástico, gracias por no pensar en nosotros, porque se olvidan de cuántas gentes trabajan en los expendios de cerveza y licores. Y esas gentes también tienen familias. ¿Y de qué van a vivir? Además, ya vimos los efectos contraproducentes de la ley seca. En la primera ley seca se murieron 18 gentes por tomar alcoholes adulterados. Y no sabemos, y todo el mundo sabe que es un secreto a voces, que cuando vienen esas prohibiciones, lo único que prolifera es el clandestinaje. Entonces, no hay sentido en estas medidas. Honestamente, no hay sentido en estas medidas. Ahí es donde está el problema. No queremos politizar la situación. Sabemos que nos enfrentamos a algo difícil en condiciones desventajosas. Eso no le podemos echar la culpa a ningún gobierno actual. En todo caso, habría que revisar el pasado. Pero bueno, el pasado es, ya no lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero bueno, dadas las circunstancias de hoy, yo lo que lo decíamos la semana pasada, yo no sé si hay expertos médicos, epidemiólogos que están actuando en esto, pero hay que meter, no sé, maestros en matemáticas o licenciados en matemáticas que hagan otro tipo de análisis, como te estoy diciendo. Los que nos gustan los números, encontramos muchas respuestas en los números. Pero bueno, son cuestiones que verdaderamente, a lo que voy, no se trata de ver quién es el culpable o quién tiene la culpa, ¿verdad? Yo creo que se trata de que hagamos bien las cosas. Y sí, hay que hacerle un exhorto a nuestras autoridades, especialmente a nuestras autoridades locales, a que no tomen medidas arbitrarias. Y yo sí, bueno, aquí una crítica constructiva. Ayer se anunció que el gobernador va a tener un programa televisivo semanal. Mi gran pregunta es, ¿va a aceptar preguntas de la ciudadanía o solamente va a ser un programa a modo? Porque ahí sí es donde el gobernador solo sale cada 15 o 20 días a darnos un anuncio así ya muy escueto, muy cuadrado, en donde no hay ninguna opción a réplica o contrarréplica. Y ahí sí, bueno, critican a Gatell, pero Gatell da la cara todos los días y afronta las preguntas de todos lados, buenas o malas. Algunas las contesta bien, otras las contesta mal, pero al menos da la cara. Aquí nuestras autoridades, ya vimos el día que el secretario de Salud llevó a los reporteros al siglo XXI, les dio un paseíto, les contestó 2, 3 preguntas, se subió a su camioneta y se fue. Aquí la comunicación de las autoridades con la ciudadanía juega un papel importantísimo y primordial. Oye, eso es lo que nos está fallando. Oye, pero además, me dicen por allá un pajarito, que además el secretario de Salud está feliz, porque ya está estrenando casita en el puerto. Imagínate, ese chisme lo vamos a corroborar. A ver si el secretario de Salud estaba muy feliz presumiendo a sus familiares su nueva casita en el puerto. Ay, bueno. De ser cierto, ingeniero, dices, oye, ¿de qué se trata, no? Y esa información la vamos a tener, ¿eh? No se nos va a escapar. Sí, o sea, luego nos salen que es el producto de sus ahorros de toda la vida, ¿no? Así es, ¿no? Pero qué coincidencia
que nada más ocupan un cargo político y al poco tiempo ya tienen una otro pequeña, tipo de... una pequeña casita del puerto. Y lo vamos a tener las fotos y todo de la casita y a ver si es cierto o no. Y ese pajarito ayer decía, oye, fíjate que está presumiendo de sus familiares, su casita nueva, el secretario de Salud. Qué lástima y qué vergüenza y que si eso llega a ser realidad. Y qué poca manera, para no decir que poca madre. ¿Sí? Y que gracias y hasta la próxima, como cada jueves. Estoy preparando, nada más como adelanto, estoy preparando algo bueno sobre el caso Lozoya. Lo platicamos, todavía es muy pronto para hablar, ni a favor ni en contra, pero bueno, yo creo que se está poniendo caliente la cosa y seguramente va a ser tema para futuras ocasiones. Y por último, pues nuestra recomendación de siempre, cuídense, cuiden a sus familiares, especialmente a los que están en factor de riesgo, a los adultos mayores. Es lo mejor que podemos hacer como ciudadanía. Sabemos que hay muchos que no lo pueden hacer y por lo tanto también tenemos que ser solidarios con ellos. Así que pues si nosotros nos cuidamos, ya estamos ayudando. Así que pues cuidémonos. Gracias a todos y buenos días. Buenos días, Inge. No me digas. Café con sabor amargo.